Sí, Mate, se ve. Sí se Vale, ve, sí se perfecto. ve. Vale, perfecto. Entonces, eh, voy a empezar. Hoy voy a hablarles acerca de las características geoquímicas de los magmas formadores de sistemas mineralizantes tipo pórfido. Mi nombre es Mateo Espinel, soy geólogo egresado de la Universidad Nacional. Estoy haciendo una maestría en la Universidad de Ginebra, Suiza. Soy el presidente del capítulo estudiantil de la SEC acá en Ginebra y pertenezco al grupo de investigación de yacimientos y geoquímica de la Universidad de Ginebra. Primero, pues un resumen, porque nos interesa saber esto del contenido de magma y la geoquímica, si queremos encontrar yacimientos minerales, en este caso del sistema pórfido, que es un cinturón metalogenético y la configuración tectónica que tienen los sistemas pórfidos, qué procesos magmáticos están relacionados con estos sistemas, cómo podemos usar las relaciones troncio-itrio y aún más cómo se genera esta relación y qué pistas nos da acerca de la duración y la profundidad de la actividad magmática. Por último, unas conclusiones. ¿Por qué nos interesa saber las características del magma y estos sistemas pórfidos? Los sistemas pórfidos son el principal suministro no solo de cobre, sino también de otros metales. Tenemos el molibdeno, renio y contribuyen una gran cantidad al oro junto con el oro orogénico. Y también tienen otros metales como el zinc, el plomo, también tiene paladio, plata, telurio, selenio, bismuto. Y en esta gráfica ustedes están viendo el precio del cobre a lo largo de las últimas décadas. Estamos viendo que tiende a subir y en este preciso momento el mundo está viviendo algo respecto al cobre y es que hay mucha demanda de cobre, pero casi no se están descubriendo pórfidos. ¿Por qué? Porque anteriormente o en la mayoría de depósitos teníamos todo expuesto. Uno podría ver las alteraciones, como pasa, por ejemplo, en el Alto de la Lumbrera, que uno puede ver todas las zonas, todos los halos. Sin embargo, ya casi todos esos están descubiertos en su mayoría, creería yo. Entonces tenemos que ver nuevas técnicas para poder descubrir estos sistemas ciegos, los que llaman sistemas en profundidad. Y esto se puede explicar, y si nosotros conocemos las características del magma, también podríamos caracterizar y hacer unos vectores para la exploración. Y esto se ve reflejado en dinero y también en ingresos tanto para el país como para las diferentes compañías. En este diagrama de sílito podemos ver los diferentes cinturones metalogenéticos a lo largo de todo el mundo. Lo tenemos más que todo en zonas convergentes. Podemos ver los depósitos famosos de Estados Unidos, Butte, Bingham, Tintic. En Sudamérica tenemos pues, los grandes representantes de Chile, el Teniente, Chuquicamata. En Perú, Colquijirca, Cerro de Pasco. En Colombia también tenemos algunos. Tenemos, bueno, La Colosa, que es uno rico en oro. Nuevo Mateo, Guajiro, Mateo, Quebradona. un segundito, que es que hay unos chicos que apenas se han incorporado a estas conferencias. Entonces, para ver la presentación de Mateo, váyanse arriba, donde están las dos personitas y buscan a Iván Mateo Espinel. Aparecen dos Iván Mateo. Entonces, en el que aparece Iván Mateo presentación, le dan enter en la puntillita, el clip, el chip, el chipito un chupito que aparece ahí como una puntillita, y para que no se les vuelva a mover, le dan fijar en la pantalla también el puntito azulito. ¿Listo? Repito, ¿Listo? arriba personitas, buscan Iván Mateo Espinel, aparecen dos Iván Mateo, buscan el que dice Iván Mateo de presentación, le dan enter a donde está la puntillita y con eso ven la presentación y la fijan. Listo, chicos. Listo, Mateo. Vale, perfecto. Entonces ahí tenemos también en Europa, en Bulgaria tenemos Rosea Poyeni, son famosos en todo el sector de Australia, Oktedi Grasberg, que es uno de los grandes de Indonesia. Lo importante de esto es que están relacionados a zonas de subducción, en especial a arcos gruesos. Eso tiene que ver con el estado de hidratación de este tipo de magmas. Ya lo vamos a analizar poco a poco. Primero, para dar un resumen o una explicación muy breve de qué es un pórfido. Un pórfido es una intrusión, bueno, es un
Es una roca hipoabisal de composición intermedia, grandecita, la cual está enriquecida en ciertos elementos, cobre, oro, molibdeno, zinc, plata, y después de que ese sistema o ese intrusivo disuelve la fase fluida, vamos a generar la precipitación de los diferentes metales en forma de venas, principalmente. Este es el sistema de pórfido más conocido, es una modificación del desílito. Tenemos la alteración propilítica o la zona verde, que tenemos minerales como actinolita, es la zona de pHs más neutros, temperaturas más altas, y es la que se usa generalmente para la exploración mineral. Muchos lo relacionan con fluidos ricos en sales, pero eso está discutido entre diferentes grupos de investigación. Tenemos la zona potásica, que es la zona donde tenemos biotita secundaria, magnetita, el desfato potásico y los diferentes petilleos y principalmente el stockwork. Acá tenemos los metales como cobre, oro, moli, temperaturas de 700 a 500 grados más o menos. Seguimos en el esquema, una alteración propilíptica, carbonato epidota, la alteración sericítica o fílica, caracterizada principalmente por la presencia de cuarzo, pirita y sericita. Recordar que la sericita no es un mineral, sino un término mineralógico. Y por último, la alteración argílica avanzada, donde tenemos todo el bugysílica y demás, dependiendo del estado de sulfuración del sistema. Lo interesante de este gráfico y el por qué lo coloqué es que nosotros podemos ver la distribución de los metales a lo largo del sistema. No es lo mismo estar ubicados acá en un esquema de exploración que estar ubicados en la parte distal. En la mayoría de proyectos en la antigüedad, pues se podían ver sobre todo estas zonas potásicas, argílicas, y así se descubría el depósito. Nosotros podemos estar en estas zonas, entonces tenemos que identificar cómo este magma se comporta en profundidad. Podemos ver claramente la zonación mineral, que está relacionada con la solubilidad de los metales en los fluidos. Tenemos cobre, oro, moli en el centro. El cobre es claro que se transporta por los ligandos clorurados únicamente. El oro puede ser iones sulfurados o iones clorurados. El molibdeno se tiene sus dudas, todavía no se tiene muy claro qué mecanismo se maneja para este elemento. Y esta es la configuración para pórfidos en magmas oxidados, que es lo que tenemos en las zonas de subducción en su mayoría. Entonces hay que tener esto claro para poder entender lo siguiente. Hacer un pórfido es como hacer un pastel, uno necesita unos ingredientes. Tenemos primero que todo la fuente de metales, en este caso cobre, oro, los fluidos que van a llevar todos estos metales hasta niveles más superiores, y los ligandos, que son primordiales para que estos metales viajen en solución y posteriormente precipiten. Este es un esquema de cómo, bueno, una ecuación en donde podemos ver la importancia de la magnetita en la alteración potásica para la precipitación de metales en los niveles, digámoslo, más someros. Acá tenemos el cloruro de hierro, tenemos SO2, tenemos agua, que reaccionan para formar magnetita, H2S y HCl. El SO2 es el principal agente oxidante en los magmas. Entonces, este SO2 es el que produce que el cloruro de hierro reaccione y genere la magnetita. La magnetita puede que no sea muy relevante, no es muy buena para explotar, a menos de que tenga vanadio, claro está. Lo importante son estos dos compuestos, el H2S y el HCl. ¿Por qué? Porque el H2S va a transportar el oro y el HCl, con los complejos clorados, van a transportar los metales bases, zinc, cobre y plomo. Perfecto, ya sabemos cómo trabaja el sistema tipo pórfido, es una geoquímica muy sencilla. Vamos a enfocarnos ahora en el magma y por qué el magma controla la química en estos sistemas. El primer proceso se conoce desde los primeros semestres. Lo primero que nos enseñan que existen procesos de cristalización fraccionada, y
Uno empieza con lo clásico de la serie de Bowen, que primero cristaliza el olivino, después el piroxeno, anfibol, feldespato potásico, muscovita, cuarzo. Sin embargo, esa cristalización fraccionada también depende de otros factores, como lo muestra esta imagen. Tenemos un gráfico de temperatura contra presión, en donde podemos observar las diferentes asociaciones, bueno, cuando los metales precipitan en diferentes condiciones y diferente hidratación del magma. Si hagamos un ejemplo, si empezamos en esta temperatura muy caliente a una profundidad muy somera, 50 megapascales, vamos a ver que lo primero que cristaliza es olivino, después la cromita, plagioclasa, augita, magnetita, algo muy normal dentro de lo que conocemos como serie de Bowen. Sin embargo, si nosotros aumentamos la presión y aumentamos también el contenido de agua, esto se va a ver afectado. Vamos a empezar a precipitar, por ejemplo, primero cromita, después horblenda, si lo tomamos a 350, después olivino, augita y por último plagioclasa. Esto es primordial para identificar si un magma es rico en agua. ¿Por qué nos interesa si un magma es rico en agua? El agua es el principal fluido que lleva todos estos metales. Si nosotros tenemos más agua en el sistema, vamos a disolver más fluido eh, en, en, la fase, la corteza superior y vamos a tener mayor concentración de metales. Es decir, vamos a tener un sistema mineralizado. Eso es lo que quería explicar en esta gráfica. También dentro de la geoquímica vamos a tener diferentes marcas, que es lo que vamos a mirar a continuación. Esto es un esquema de subducción, tiene algunas isotermas. Tenemos la clásica corteza continental, subduciendo bajo la corteza continental. Esto es lo que denominan un arco grueso, generando un arco volcánico por la deshidratación de la placa oceánica. Podemos ver que esto ocurre más o menos a 100 kilómetros de profundidad. Después vamos a generar esto que es una zona de MASH, en donde entre el límite corteza inferior manto vamos a acumular el magma y va a empezar a sufrir todos estos procesos de cristalización fraccionada. Posteriormente, cuando el régimen tectónico cambie, por ejemplo, acá tenemos una situación compresiva, si después generamos localmente en esta zona una transtensión, generando, por ejemplo, una cuenca pull apart, este magma puede subir y acumularse en niveles más someros en la corteza superior. Y después en la corteza superior, cuando el magma se encuentra en esos niveles y alcanza contenidos de agua de alrededor del 4%, se va a disolver la fase fluida. ¿Qué nos interesa acá? Saber en qué profundidad está esta cámara. Si está a 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, ya vamos a ver por qué. Este es otro esquema, el cual nos relaciona la temperatura con la cantidad de agua que tiene el magma para una andesita a diferentes presiones. Acá le tenemos a 0.8 gigapascales, 1.2 gigapascales. Acuérdense que más o menos un gigapascal corresponde a 30 kilómetros. Entonces ahí podemos ver las diferentes profundidades. Estos colorcitos lo que nos están mostrando es la presencia del mineral. Entonces podemos ver que tenemos en todas estas zonas de presiones relativamente bajas, menores a 8, bueno, 0.8 gigapascales, tenemos presencia de plagioclasa y granate. Sin embargo, si vamos a presiones mayores y a contenidos de aguas muy elevados, vemos esta línea que determina cuándo la plagioclasa está presente. En esta zona superior no vamos a tener plagioclasa, vamos a tener en vez de plagioclasa anfibol. Esto es muy importante porque nos va a generar una firma geoquímica diferente. Se sabe que atrapa las tierras raras pesadas como el itrio y el estroncio, la plagioclasa atrapa elementos como el estroncio. Eso quiere decir que si tenemos cristalización de granate, vamos a bajar la cantidad de itrio que tenemos en el magma porque el granate lo está absorbiendo, digámoslo así. Y la cantidad de
estroncio en el sistema. Debido a que en la plagioclasa no está cristalizando, va a aumentar. Eso quiere decir que tenemos mucho estroncio, poco itrio. Y eso nos sirve para determinar si nuestro magma está hidratado. Esto se ha ya comprobado con diferentes experimentos. Todos estos diagramas se hacen a partir de geología experimental. Pero ya sabemos la importancia del agua en el sistema, ahora vamos a ver el estado de oxidación. Nosotros tenemos magmas oxidados, magmas reducidos. Los magmas oxidados se caracterizan por tener metales como cobre, oro, molibdeno, los reducidos como tungsteno y estaño. Y en los magmas oxidados este elemento, bueno, este compuesto va a ser primordial porque va a ser el que nos va a extraer los sulfuros en profundidad. A medida que nosotros enfriamos el sistema, vamos a ver que este contenido de CO2 y también de H2S, que es el que transporta oro y transporta, bueno, genera el HCl, disminuye, por lo tanto están precipitando minerales. Vamos a abordar un poco mejor esto adelante. Esta relación estroncio-itrio que yo les he mencionado ya nos está diciendo algunas pistas de la profundidad y de la duración de la actividad magmática. En específico, en este diagrama lo único que muestra es una recopilación bibliográfica, bueno, recopilación de datos, en donde se usó la geoquímica de diferentes depósitos a lo largo de todo el mundo y se graficaron en este esquema. Podemos ver que la mayoría de pórfidos ricos en cobre se encuentran entre 50 y 150 en la relación estroncio-itrio. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esta relación estroncio-itrio con el cobre? ¿Y cómo podemos demostrarlo desde un punto de vista también probabilístico? Acá en el grupo de Ginebra, lo que hicieron fue generar una simulación. Esto se conoce como una simulación de Monte Carlo. Es un modelo probabilístico en el cual se meten diferentes variables y les dice la probabilidad de que se genere un determinado escenario. Es decir, yo meto los diferentes metales, cobre, zinc, oro, molibdeno en diferentes concentraciones, generalmente en molalidad, y bueno, además de otros componentes, y él va a estimar qué probabilidad hay de que se genere, por ejemplo, un pórfido de las características de Chuquicamata. Ellos escogieron Massimo Chiaradia y Luca Caricchi, profesores de la Universidad de Ginebra, escogieron diferentes condiciones para magmas oxidados. Podemos ver que tenemos unas cámaras que son muy profundas, con una inyección de magma relativamente baja, y otras que tienen una inyección de magma muy grande a profundidades muy someras. Algo interesante de este gráfico es que a profundidad ustedes ven que en estos dos escenarios, este escenario y este escenario, la cantidad de magma es el mismo, tenemos una inyección basáltica, sin embargo la cantidad de fundido que estamos generando, que es esta pequeña aureola que ven acá, es mayor en las cámaras magmáticas más profundas. Esto se debe a que los magmas basálticos tienen la misma temperatura en ambos escenarios, sin embargo, en el más profundo tenemos que tener en cuenta el gradiente geotérmico, lo cual produce que las temperaturas sean más elevadas, por lo tanto la fundición sea mayor, y esto se traduce en mayor generación de fundidos de composición intermedia. Esto nos interesa porque si nosotros tenemos más volúmenes de magma más grandes, vamos a tener mayor cantidad de metales. Simplemente porque fundimos más roca, el SO2 destruye más sulfuros de las rocas que están hospedando esta cámara magmática, y como son de composición básica ultra básica, tienen un alto contenido de sulfuros. Hay que tener en cuenta que a medida que nosotros realizamos cristalización fraccionada y el magma asciende a diferentes niveles, vamos a enriquecerlo en incompatibles. En este caso, el agua es una incompatible. Una pregunta que puede surgir es si estamos, bueno, primero voy a aclarar por qué el agua es un elemento incompatible. Según la serie Owen, lo primero que cristaliza son fases anhidras, olivino, piroxeno. Si nosotros cristalizamos esas fases, vamos a enriquecer el fluido en
en agua, cada vez más. Y en los niveles someros, si tenemos más agua, pues vamos a absorber más fluidos, es decir, más metales. Con esta simulación ellos tuvieron los siguientes resultados. Acá en el eje X tenemos la duración de la vida media de los depósitos que se obtuvieron con diferentes técnicas, y acá podemos ver depósitos como el Teniente, Chuquicamata, Butte, y bueno, diferentes depósitos. Vemos que estamos a condiciones de magmas en la corteza, perdón, magmas muy someros y saturados en agua. Y acá está la cantidad de cobre que pueden exsolver, es decir, la cantidad de metales que van a tener. Podemos ver que acá la correlación no es nada buena. La correlación sería buena si los colores estuvieran en los puntos de los depósitos que ya conocemos. Eso quiere decir que este modelo a profundidades de 0.4 gigapascales no está dando resultados. Es decir, que no podemos generar un pórfido de las características de estos como Chuquicamata, el Teniente, teniendo profundidades tan bajas. Sin embargo, si cambiamos las condiciones y aumentamos la profundidad, condiciones mayores de 0.4 gigapascales, eso es alrededor de 15 kilómetros, mayores a 15 kilómetros, vemos que el match es mucho mejor. Ya podemos generar depósitos como Chuquicamata, el Teniente. Entonces, la profundidad nos está diciendo, la profundidad y sobre todo el contenido de agua nos está diciendo que a altos contenidos de agua tenemos mayor probabilidad de generar estos tipos de pórfido, porque la cantidad de cobre que se va a absorber del sistema va a ser mayor. Si nosotros comparamos ahora con esta gráfica, tenemos en este eje la duración de la inyección del magma, es decir, qué tanto duró generándose esta cámara magmática, qué tanto duró el crecimiento de esta cámara contra la presión. Vemos que para presiones muy someras la cantidad de agua es muy poca, solo 68 gigatoneladas. Estos valores que ven se obtienen con un balance de masas que en esta charla no podemos discutir. Y los colores que están viendo es la cantidad de fluido que se va a absorber. Acá vamos a tener 1 millón de toneladas en toda esta zona. Para los colores verdes, 10 a 30 millones. Y los colores más grandes, más vivos, los morados, de 30 a 240. Si tenemos muy poca profundidad, no vamos a generar grandes depósitos. Si tenemos mucha profundidad, pero el magma duró muy poco, tampoco vamos a tener. Sin embargo, en toda esta zona en donde hay presiones relativamente altas y gran duración de la inyección magmática, tenemos alta probabilidad de generar estos grandes pórfidos. Y esto está con la relación estroncio-itrio entre 150 y 50. Ya se estableció con diferentes muestras. Ahora esta relación de estroncio-itrio vamos a verla con diferentes variables. Tenemos 50, 150 con diferentes variables. En la primera tenemos la cantidad de fundido. Vemos que entre esta relación la cantidad de fundido que vamos a realizar es la máxima. O sea, la probabilidad, si tenemos esta relación, la probabilidad de que haya un sistema con estas cantidades de cobre, pues va a ser mayor que si encontramos una relación de este tipo. Acá tenemos con la cantidad de agua, vemos que entre más agua tenemos, vamos a tener también las mayores probabilidades de tener grandes depósitos. Y también está entre los 50 y los 150 en relación estroncio-itrio. Y acá tenemos graficados los diferentes pórfidos a nivel mundial, el Teniente, Chuquicamata, la Escondida, y los datos también caen en su mayoría entre 50 y 150 para la duración de 2 millones de años, que es lo que se tiene más o menos establecido para sistemas pórfidos. Eso quiere decir que esta relación de estroncio-itrio entre 50 y 150 nos está dando pistas de dónde podríamos encontrar los sistemas mineralizantes. ¿Qué otra cosa nos podría decir? Porque a veces uno en campo, y el campo es fundamental, o sea, toda la geoquímica es muy bonita, pero si uno no entiende el campo no va a comprender nada.
Si en campo se encuentran xenolitos de granate, como ya se ha encontrado en Colombia. Colombia se han encontrado en el sector de La Pintada, en La Colosa se han encontrado y hay grandes depósitos. ¿Por qué? Por el estado de hidratación del magma. Como conclusiones, pues los procesos magmáticos como la cristalización fraccionada concentran elementos incompatibles como el agua, generando la cristalización de doble enda, que suprime la plagioclasa, eh, y la cristalización de granate. Al haber cristalización de granate, tenemos bajos contenidos de itrio y al no haber cristalización de plagioclasa, tenemos altos contenidos de estroncio. La vida media de los depósitos tipo porfio está entre 1 o 2 millones de años. Este es como un dato que me parece muy interesante dejar acá. Y por último, que esta firma es es un buen indicador de fertilidad en los sistemas tipo porfio. Hay que tener cuidado porque pasa mucho hace poco pasó en Perú con lo de las firmas anaquíticas, que se generó esta ola de que todo lo que tuviera firma anaquítica lo vendían, la propiedad para título minero y después iban y no encontraban nada. ¿Por qué? Porque las firmas anaquíticas no solo se generan por el slab melting o el fundido de la placa oceánica, también se puede generar por procesos muy normales como la cristalización fraccionada. Eh, Esto era básicamente lo que quería mostrarles hoy con esta exposición. Sé que es un tema bastante denso, pero es lo que se está haciendo actualmente para los sistemas tipo Porfio en oro. Acabo de salir un artículo también, 2020, y pues me parece muy interesante que se tenga información todo esto para que en Colombia, cuando estalle este boom de exploración, muchas personas estemos y estén capacitadas para realizar una adecuada labor de exploración en todos los sentidos, desde la parte geológica y también la parte social, como se está haciendo con este evento de la cuarentena. Vale, muchas gracias. Si hay preguntas, con todo gusto. Mateo, muchas gracias, súper. Vamos a ver, aquí tienes unas preguntas. Vale, Tienes perfecto. unas preguntas en el Messenger, Mateo. Vale, ya las leo. Vamos a ver. Bueno, Mateo está en la presentación. Ok. A ver. Ok, ¿cómo se sabe cuánto duró la inyección del magma? Eso se sabe más que todo por la tectónica que se está viendo en la zona. Por ejemplo, si nosotros tuvimos un periodo convergente en el cual se levantó la cordillera central desde el Campaniano, bueno, el último fue más o menos en el Campaniano, podemos saber que durante toda esta subducción generamos una gran cantidad de magma. Y cuando hay el cambio a otro ambiente, por ejemplo, en la zona transtensiva, que se genera un sistema de fallas y ya todo se tiene las relaciones de campo, de más o menos en qué edad se generó esta falla, podemos saber si el magma ascendió o no. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos saber que en la compresión es muy difícil que el magma suba a niveles someros porque todo está bajo presión. Sin embargo, cuando generamos la transtensión y con todas estas cuencas pull apart, podríamos determinar más o menos cuánto duró la inyección o cómo fue la inyección de magma. También existen algunos modelos que dicen más o menos cuánto es la inyección de magma en diferentes ambientes, pero lo mejor es mirar cada caso en específico. Esa sería la respuesta para Cristian. No sé si fue clara o miremos otra pregunta. Ok. ¿Es preferible o recomendable verificar esas raciones de estroncio y trio en rocas frescas o también queda registro geoquímico en rocas alteradas? No, pues se puede trabajar en rocas alteradas porque pues el estroncio y el litio son elementos
o sea, son incompatibles, o sea, apenas cristalizan y apenas se genera esta relación, pues no tiende a cambiar mucho. Y además estas relaciones se han tomado en rocas en su mayoría alteradas porque tenemos sistemas tipo pórfido. Entonces tenemos las alteraciones potásica, fílica, propilítica y todas estas muestran tomar sin ningún problema en rocas alteradas. Claro que tiene que tener, digamos, si ya se ve más a la meteorización, que los granates no están tan frescos, que está muy alterada la plagioclasa, cosas más como meteorización. Ahí habría que tomar muchas muestras y siempre intentar encontrar la fresca en ese sentido. Vale, perfecto. ¿Por qué crees que valores mayores de las relaciones estroncio-itrio de 150 no generan un ambiente favorable para la mineralización tipo pórfido? Eso lo podemos explicar rápidamente con el esquema. Exacto, acá estamos viendo que tenemos unas relaciones muy altas de estroncio itrio a 150 y el contenido de agua que tienen son muy pocos. Podemos ver toda esta curva. Eso también se debe a que si nosotros realizamos esta cristalización de anfíbol, vamos a también consumir un poco de agua del sistema, porque el anfíbol es una fase hidratada. El anfíbol, cuando cristaliza, va a tomar parte del agua del sistema. Sin embargo, el contenido de agua va a seguir aumentando. ¿A qué me refiero? Si nosotros cristalizamos todo el anfíbol que se puede sacar del fundido, vamos a disminuir el contenido de agua en un solo 2% más o menos. Entonces, si nosotros disminuimos ese 2%, pues tampoco vamos a generar la misma cantidad de fluido que se va a disolver después. Es por eso. El anfíbol también consume agua y si tenemos menos agua, vamos a tener menos, menos fluido posteriormente para obtenerlo. Sin embargo, también hay otras razones como la cristalización del... Si tenemos esta relación muy alta, quiere decir que los valores de estroncio que cristalizó mucho granate. También tenemos que ver si, si hay tantos elementos o sea, si la materia prima para cristalizar el granate está disponible. O sea, nosotros tenemos que tener un aluminio, calcio, sílice, oxígeno, manganeso, titanio, todos estos elementos. Y si esos magmas se generan y tienen esta gran cantidad de elementos, pues comparados con otros que son de nuestro interés, por ejemplo, azufre o potasio o sodio, vamos a tener una gran cristalización de granate perfecto generando estos ratios, pero no vamos a tener una fase fluida tan enriquecida. Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo se relaciona la presencia de firmas adaquíticas en muestras con la exploración de porfios? Sí, esta pregunta sabía que iba a llegar. Eh, las firmas adaquíticas se cree y se ha creído por muchos años que se generan por el fundido de la placa oceánica cuando pasamos la fase ciclogita y que eso nos genera estas relaciones de estroncio-itrio también, unas relaciones muy similares, teníamos contenidos de magnesio mayores al 2%. Sin embargo, este fundido de la placa oceánica no es tan común como se cree. En la geología, lo mejor siempre es explicar todo por el mecanismo más simple. Acá yo expliqué que podemos generar una firma aquítica y unos contenidos de estroncio vitrio muy altos simplemente por cristalización. Y eso no significa que vamos a tener un sistema pórfido. Para que una daquita sea, pues, es que este término no de daquita para que sea usado correctamente debe cumplir todos los términos de una daquita y tener claro cómo se formó. O sea, no es solamente hacer geoquímica y decir tiene forma aquítica, sino decir esta roca que tiene firma aquítica se formó por estos procesos, por lo cual podemos tener un sistema en la cercanía. Esto también se puede ver diferentes, con diferentes análisis.
o simplemente con geometría, geoquímica. Hay muchas formas de saberlo, inclusiones fundidas. Entonces, hay que tener en cuenta no solo de las firmas, sino de los procesos. Las rocas con alto estroncio y itrio en el Mioceno en Colombia no se consideran como función del slab. Entonces, ¿por qué hablas de la relación? Exacto. Eso es lo que quería decir. El estroncio itrio, en especial en Colombia, no se relaciona con la fusión del slab. Esto se puede relacionar con cristalización, simplemente. Y por esa cristalización tenemos magmas hidratados también. Claro que estos magmas primarios deben estar enriquecidos en cobre y en todo esto, y cámaras magmáticas relativamente grandes. Pero sí tienes toda la razón, no necesariamente son por slab melting, y eso ya se ha explicado. Acá lo que demostré fue con cristalización de Blenda podemos generar esta relación de estroncio-itrio no relacionado con slab melting. Eh, He visitado Quebradona, sí lo he visitado, pero sinceramente no conozco modelos, no he visto artículos de este pórfido. Entonces, eh, pues sé cómo es más o menos la configuración, pero el proceso no, no tengo conocimiento de ese lugar. Exacto. Ahí dice el estroncio cambia mucho con la meteorización, se va con la placa de clase. Está muy bien. Se sabe si en Santurbán hay depósitos auríferos y cupríferos, qué tipo de porfio es. No sé, en el área de Santurbán no he trabajado, yo me he enfocado mucho en la colosa, por ejemplo, en, y en otros depósitos en la región de Tolima. En Betas, California, ¿sabes si existió una alteración argílica? ¿Qué tipos de magmas estarían relacionados? Ok, Betas, California. Betas, California es curioso. Hay un amigo mío que trabaja en esa zona, no lo conozco personalmente y no conozco si hay alguna alteración argírica o si han encontrado un litocap en este sector. Podría buscar alguna bibliografía e intentar responder. No conozco este sector lo suficiente como para hablar. Pregunta, si encuentro plagioclasa con inclusiones de granate y además de Orblenda, ¿cómo puedo interpretar la evolución magmática según lo identificado? Eh, Acá hay que tener cuidado en estos casos. Claramente, si encuentras plagioclasas con inclusiones de granate, uno puede pensar que el granate fue anterior, perdón, porque lo que está incluido siempre es forma anterior. Sin embargo, no siempre es así. Uno puede tener un mineral incluido en otro y que se haya formado el incluido después, dependiendo de la cantidad y de la tasa de crecimiento que tenga el mineral. Eh, si tienes mineral de esta plagioclasa con granate, pues me parece estupendo porque ya tendrías la plagioclasa, tendrías muy bajos valores de estroncio porque el granate los absorbió. Si tienes este granate dentro de la plagioclasa, también deberías poder observar diferentes zonas en los granates. Con mapas composicionales en microsonda se puede saber. Y la Orblenda te estaba diciendo que en ese momento eh, cristalizó la Orblenda y toca tener cuidado con la temporalidad. Quiero hacer énfasis en eso. Entonces sería un muy buen indicador para magmas hidratados, en mi opinión. ¿Y cómo se podría interpretar la relación estroncio-itrio? Si tenemos esto, pues el granate cristalizó primero con la Orblenda, la plagioclasa después, entonces quiere decir que tendríamos un magma hidratado. Voy a ir un poco rápido porque ya tenemos que hacer el cambio. Macroscópicamente la presencia de estos magmas, xenolitos de granate. Esa es la respuesta. Se han encontrado en la colosa, yo he encontrado algunos y también los encontramos en la pintada. En dos preguntas con la relación entre la oxidación del magma y los procesos de mineralización. La oxidación del magma determina el contenido de metales que vamos a tener eh, porque los ligandos van a ser diferentes. Yo tengo algunas simulaciones hechas con diferentes estados de oxidación del magma y se ven como algunos minerales precipitan y no.
porque los minerales, los magmas oxidados extraen más sulfuros. Esa sería como la respuesta. En tipos de cobre son preferibles los oxidados reducidos, son tungsteno y estaño. ¿El molibdeno tiene alguna relación? El molibdeno no se sabe claramente cómo se transporta. Para exploración es algo que se está investigando actualmente. Se han generado muchas simulaciones, pero no se tiene claro ni cuál es el ligando del molibdeno. Es decir, que sí, en los procesos, para mí lo más importante en un proceso de exploración es entender los procesos que se generan, así uno puede vectorizar y saber hacia dónde se exolvieron los fluidos, dónde podrían estar, cuáles son las trampas estructurales. La extensión de un sistema pórfido depende de muchos factores, de los estados de fluidos. Hay pórfidos que tienen unos 4 hasta 10 kilómetros de alteración. Dependería del tipo de pórfido y del comportamiento de los fluidos. En Colombia los pórfidos miocenos aparentemente duran menos de un año. Eh, Tocaría revisar esa cifra de un año y con qué métodos están haciendo, porque ahorita está la moda de usar potasio y argón, y hay que tener mucho cuidado con esos métodos porque pueden haber sobreimposiciones que incluyan argón y potasio en el sistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado para la mineralización de ese tipo. Lo mejor es datar alunita, por ejemplo. ¿Será que tenemos alguna otra característica más de las relaciones estroncio y de tiempo de inyección? Claro, hay muchas características, además de la estroncio híbrido. Hay bastantes, sin embargo, pues en esta me quería concentrar en esta última relación. Si después, posteriormente, podríamos hacer otra charla o hablar personalmente sobre otros métodos. Sí, en la Colosa hay un montón de aves, sé que Hildebrando Leal trabajó ahí con Tomás Bicik, yo también mandé a hacer una datación allá. Hay unos pórfidos de 8 millones de años, 5, uno tardío de 3. Para mí hay un epitermal de alta sulfuración por ahí también. Eh, y la última, porque ya hay que hacer paso a las tesis. Si un sistema magmático hidrotermal encontramos vetillas con presencia de sincita, oxidación especularita en una abundante importancia. Uf, ok. Si tenemos sincita, pues ya estamos en la parte más distal del sistema. Estamos en la parte de venas polimetálicas o metales base. La especularita, pues depende cómo se esté comportando. Si tenemos, por ejemplo, musquetovitización o, o algún proceso así, nos puede decir el estado de oxidación del magma y hacia dónde migró. También un estudio de inclusiones fluidas para vectorizar. Eh, el contenido de hierro en la esfalerita, por ejemplo, ¿dónde está? No, perdón, sincita. Entendí, esfalerita. En la presencia de sincita solamente pues, dice que hay pues, este mineral en el sistema, no es muy indicativo. Y con relación a bismuto y algunos sulfuros no es tan bueno. Por eso lo mejor sería encontrar una esfalerita, porque las esfaleritas, si uno realiza análisis químicos con el contenido de hierro y, bueno, el contenido de hierro y la paragénesis mineral, puede determinar en qué estado de oxidación está y con qué metales podría estar relacionado. También más o menos los niveles en los cuales está. Y perfecto, esa sería la respuesta. Muchas gracias a todos. Pues Mateo, muchas gracias. Yo sé que el señor, aquí nos podemos quedar el resto de la vida oyéndote. Qué rico y qué pena haberte trasnochado. No, no hay problema. Muchas gracias por vincularte a esta cuarentena con Geociencias. Siempre escucharte es un placer. Aquí está el profesor Juan Carlos Molano saludándote. Y nos vemos a las 5 con Disculpa, señor. disculpa, quería hacer una pregunta, una última pregunta directa. Sí. Vale. Pregunta. Bueno, quería felicitarte por la presentación.
viste un petrólogo y geoquímico, también experto en Economic Geology, y yo trabajo en la parte ambiental y estuve haciendo los trabajos el año pasado en Putumayo y ahí con Nariño encontré unas rocas muy interesantes, pórfidos, provienen de la zona oriental de lo que se llama el nudo de la, es decir, la parte oriental, donde hay rocas precámbricas y están los famosos granitos y granofels, creo, y también unas rocas que encajan ahí del Jura Triásico, sobre todo la formación Saldaña, que son de gran y de una matriz afanítica muy oscura, ácido, la que más domina de alguna cosa, pero los fenocristales sí son en forma de flor muy interesantes, muy bonitos, como en forma de que fuera el coronavirus. Sí, estrellas, sí. Y, ¿cómo se llama, perdona? Depende, tendría que ver la muestra, pero generalmente cuando generamos estas formas rojosas se conocen como cristales esqueletales. Más duro, sí, casi no se te... Se conocen como cristales esqueletales por un enfriamiento muy rápido. Ajá. Mateo, bueno, pero la pregunta, acabar de hacértela es ¿qué esos tipos de pórfidos que digamos en el sur de Colombia, el macizo colombiano, sobre todo a la parte del Huila, lo que es la parte occidental del Putumayo y del Caquetá, con los que tenemos en la parte, digamos, más norte del Huila, que está justo en el piedemonte occidental de la cordillera oriental, y con los que están, que son distintos, son unos fenocristales. Yo creería que pues no los he analizado petrográficamente, como te digo, no es mi especialidad, pero grandes de hasta 4 centímetros en una matriz verde, un verde alfonso, y los que encuentra uno en la zona del Cesar también, en el piedemonte, lo que es la serranía, Motilones, allá pierde altura la cordillera oriental, se llama Perijá y luego termina Perijá. Todos esos pórfidos, secuencia más o menos qué contesta, qué edad es y cómo se correlacionan, que tú has visto en el tema del magmatismo de la cordillera oriental y relacionado a pórfidos. Exacto, con la cordillera oriental es complicado porque en la cordillera oriental tenemos más que todo rocas sedimentarias, la cantidad de rocas ígneas es muy poca, claramente hay, y todos estos sistemas pórfidos tocaría analizarlos individualmente. Porque nosotros tenemos claramente un cinturón mioceno, tenemos también un cinturón eoceno, y estoy seguro que tenemos un cinturón jurásico al sur en la región de Nariño, que es una de las regiones con más exploración, bueno, en el futuro sé que va a tener más exploración mineral. Sin embargo, en la parte de oriente, como tenemos el escudo, y bueno, hacia la zona de Bichá y Caquetá, estos sistemas tienden a estar erodados. ¿Por qué? Porque se emplazan a muy pocos kilómetros, entonces se van a destruir muy rápido. Estos cristales grandes que observas podrían estar más relacionados a pegmatitas, creería yo. Tendríamos que ver exactamente muestras. Si quieres, ahorita en el correo me puedes contactar o hacemos otro chat y miramos en caso particular, si estás de acuerdo. Bueno, muy amable. Sí, muy gentil. Vale, con gusto.